Aquí tenemos otra buena noticia y es que el aeropuerto de Santa Lucía a la fecha actual se encuentra en el 75.5% de avance a solamente 5 meses de finalizar la construcción de este mismo aeropuerto. Y a ver, esto es una excelente noticia porque hay que recordar que las fechas de las cuales se terminaron generando para decir que se iba a entregar este aeropuerto no se han venido modificando, y esto derivado de que, muy simple, de que toda la planeación que se generó pues sí tenía un sentido, no contrario a lo que ocurría con el aeropuerto de Texcoco, el cual pues la planeación estaba totalmente mal desde un inicio, porque los tiempos en los cuales se habían estimado la finalización de la construcción de este mismo aeropuerto se venían modificando cada año. ¿Esto qué significaba? Que bueno, a lo mejor las personas involucradas en esta construcción pues no se percataron de detalles que llevaron a que en primera instancia pues se aplazara la construcción del aeropuerto de Texcoco, y además de ello los costos se vieran incrementados básicamente al doble de lo que se había dicho al inicio, con solamente el 16% de construcción. En el caso del aeropuerto de Santa Lucía, pues no se ha tenido ningún retraso y ya solamente faltan 5 meses para la conclusión de este mismo aeropuerto. Y es que, a ver, que se tenga ahorita un avance de 75.5% y que pues no haya ningún contratiempo es muy positivo. A ver, también aquí hay que dejar algo muy en claro. Habrá personas, incluso hay personas que señalan que bueno, este aeropuerto es un bodega horrera y dan demás calificativos. Pues bueno, como se suele decir, a veces se requiere algo que sea eficiente y no que sea 100% bonito. Porque en el caso de Texcoco, pues sí, la maqueta muy bonita, muy interesante, pero la realidad de esto era que los resultados que ellos habían planeado de un inicio para la finalización pues no tenía ningún sentido, ni pies ni cabeza. ¿Y por qué no tenía ni pies ni cabeza? Porque pues ellos pensaban que el terreno en el cual se estaba construyendo pues era relativamente fácil, y es que hay que recordar que pues ahí era un lago, que claro, actualmente está más seco que nada, bueno, que todavía existe agua sí, pero no en las cantidades que a lo mejor hace muchísimo tiempo atrás sí había. Por eso es una de las ventajas que tiene el aeropuerto de Santa Lucía, y es que el terreno en el cual se está construyendo pues bueno, tiene una base más sólida, una base más firme, que le permite llevar a cabo pues la construcción de manera más acelerada. Al igual que hay que recordar que en estos momentos se está utilizando al ejército mexicano para la construcción de este mismo aeropuerto, lo que facilita aún más el tema de la mano de obra y que pues se tenga en menor tiempo de lo que incluso se había estimado, y esto es muy positivo. Que les digo, el diseño, a lo mejor alguno va a decir no, es que es un diseño que es de bodega horrera y demás calificativos, pero si nosotros analizamos que el aeropuerto, que se veía muy bonito, muy interesante, iba a necesitar mantenimientos correctivos y mantenimientos preventivos, pero los que más iban a costar eran los correctivos y eso se tenían que hacer cada año, pues nos damos cuenta que a veces lo bonito no siempre es la mejor opción. En el caso de Santa Lucía, lo que ocurre con las pistas, como se ha venido mencionando por parte de los ingenieros militares, se destaca que el mantenimiento correctivo, o sea que tiene que ver con a lo mejor ya reparar un daño o una afectación dentro de la estructura, pues se vendría haciendo en las pistas cada 15, 20 años, comparado con lo que se estuviera haciendo en Texcoco, que era que se iba a hacer cada año. O sea, estas correcciones se iban a hacer cada año, entonces los costos se iban a ir al cielo. Además de que los tiempos y el costo final pues lo íbamos a ver hasta en el cielo, porque les digo, solamente que Texcoco con el 16% de construcción, estos son datos que se terminaron generando en la anterior administración, los costos se elevaron al doble de lo que se habían estimado, solamente con 16% de construcción. Imagínense ya cuando se fuera al 30, se fuera al 45, se fuera al 60, pues a lo mejor hubiéramos tenido, pues sí, una estimación de costo, y al final esa estimación de costo se hubiera incrementado al 1000%, pues es muy muy probable, o hubiera estado en el 800%, pues hubiera sido muy complicado mantener ese tipo de mismos costos, al igual que los tiempos no iban a dar, porque, pues les repito, el tema de Texcoco se aplazó múltiples veces en el periodo en el cual dijo, no, pues ya se va a entregar en tal fecha, no, se va a aplazar otros 2 años más, otros 3 añitos más, no, pues ahí la gente pues se molestó, dijo, oye, tú habías dicho una fecha, ¿por qué no lo terminas concluyendo en el periodo en el cual tú mencionaste? Esa es una de las ventajas que tiene en el caso de Santa Lucía. El mantenimiento correctivo se va a hacer si mal va, si mal muy va, pues cada 10, 15 años. Además de que pues este aeropuerto tiene la posibilidad de que se puedan hacer, bueno, que se puedan operar con alrededor, si se termina ampliando,
hasta 80 millones de personas. O sea, 80 millones de personas, pues es bastante grande. En la actualidad se plantea este aeropuerto que opere con 20 millones de personas, que es una cifra bastante buena, y lo que haría sería reducir la saturación que existe en el actual aeropuerto. ¿Por qué? Por algo tan sencillo de que las operaciones que se realizan por hora pues se van a poder distribuir entre los aeropuertos que están funcionando, y de esa forma pues no se tengan los problemas de que ya hubo un retraso, de que ya hubo un problema con el vuelo, o que hay una sobresaturación y demás cosas que afectan justamente pues la percepción de las personas que vienen a visitar a México. También otra cosa que pues ha venido diciendo por parte de ciertos grupos, y es que está muy lejos el aeropuerto. A ver, gran parte de los aeropuertos están bastante lejos de la ciudad. En la gran mayoría de los casos, no hay partes en el mundo en el cual sus aeropuertos no están tan lejos de la ciudad, pero en el caso de la gran mayoría, pues sí, sus aeropuertos no es como que estén literal en el centro de la ciudad. No, eso no ocurre. Entonces, aunque el tiempo sí va a ser bastante largo, también se están generando vías de comunicación en las cuales, por ejemplo, se puede utilizar transporte, lo cual va a llevar a reducir los tiempos, y que también sea no tan costoso los traslados, que es algo que se ha venido mencionando por parte de los grupos opositores, que dicen, bueno, es que va a salir muy caro el traslado de ese aeropuerto a la ciudad. Entonces lo que está haciendo el gobierno es implementar pues nuevas rutas que le permitan reducir los costos de traslado, ¿no? De la ciudad al aeropuerto, del aeropuerto a la ciudad. Todo esto, pues creo que es muy positivo, y le repito, cada persona va a decidir si utiliza este aeropuerto o no al fin y al cabo, o mejor dicho, esto va a estar dictaminado por parte de las modificaciones que va a haber por parte de la autoridad en los esquemas de vuelo, o mejor dicho, el espacio aéreo, de cómo se va a modificar, cómo es que se va a operar todo. Eso ya le corresponderá justamente a la autoridad, porque ha habido gente de la oposición que se ha aventado cuentos muy chinos, o sea, unas completas mentiras, en las cuales han dicho que las modificaciones aéreas o de las rutas aéreas ha hecho que dos aviones casi se estrellen y que no sé qué. Pero el detalle es que esas afirmaciones que hicieron las hizo una periodista, una mujer periodista, si no estoy equivocado. Pero el detalle es que no mostró ningún elemento de prueba que sustentara lo que estaba argumentando. Ese es el detalle, que por desgracia se ha convertido algo normal en los medios de comunicación, que buscan de X o Y forma volver a que se les termine financiando, generando ciertas narrativas que están a veces muy fuera de tono o muy fuera de los hechos, como por ejemplo que dicen que ya éramos Venezuela, que ya éramos Cuba, cuando ocurrió el apartado de ataque al Huachicol, que decían, no, es que ya ves, estas filas bien largas solamente existen en Venezuela y existen en Cuba. Pues señores, ahorita si yo le contara a los panistas, priistas, que en el caso de España, Francia, Alemania, están teniendo un problema y largas filas para conseguir combustible, que ya Alemania se convirtió en Venezuela, en Cuba, no. También si yo les contara que Estados Unidos está teniendo un problema para abastecer de alimentos a los supermercados, Estados Unidos ya se convirtió en Cuba o Venezuela, no. Son factores que en ocasiones tienen que ver con la producción, que tienen que ver con retrasos que se generaron de la pandemia, que sí, ya estamos saliendo, pero esos retrasos al fin y al cabo, si tú atrasas un proceso dentro de una línea de producción, porque a lo mejor te falta X o Y elemento, pues ¿qué crees que va a ocurrir? Que no van a poder producir a la misma velocidad que estaban produciendo antes, y si la demanda incrementa aún más, pues va a ser más complicado. Entonces vas a tener esos problemas de que pues los productos se van a agotar rápidamente, pero no tiene nada que ver con que se sea Venezuela o se sea Cuba o se sean cuentos bastante irracionales, que de cualquier forma pues cada quien crea su mundo, ¿no? Cada quien se imagina los cuentos que se le vengan a la mente. Pero en el caso de Santa Lucía, creo que es un aeropuerto que lo que busca es que sea eficiente y que no se esté invirtiendo grandes cantidades de dinero para su misma operación. Porque les digo, las comparativas de precio por mantenimiento en el caso del aeropuerto de Santa Lucía con el aeropuerto de Texcoco, pues era una diferencia muy grande. Los mantenimientos correctivos son mantenimientos muy costosos, porque ahí es cuando ya ocurre el error o ya ocurre el problema, y entonces tú ya tienes que resolverlo. Entonces esos son bastante costosos, y sobre todo cuando se habla del apartado de infraestructuras. Y le repito, en Texcoco se iban a hacer el apartado
el apartado correctivo. Entonces, ¿qué crees que va a ocurrir? Pues cada año los costos se van a ir pues muy alto. En el caso, como les digo, de Santa Lucía, la ventaja es que tiene es justamente los costos correctivos que no se van a hacer a lo mejor hasta cada 10 15 años si pues muy mal los va. Entonces, todo esto es muy positivo y que cada quien va a tener sus puntos de vista, se lo digo. Sí, cada quien tenga sus puntos de vista, eso da exactamente igual, pero tampoco hay que inventarnos a veces cuento chino, decir es que los aviones casi chocan porque yo creo y supongo y estoy seguro, pero pues las pruebas ni más, esas ni las presento. Y pues argumentar que pues no se ve tan bonito, pues señores, no es como que tú vas a ir a un aeropuerto a quedarte a vivir, ¿o sí? Tu objetivo es ir a un aeropuerto para a lo mejor si tú eres un visitante, ir a otra parte del país, ciudad al que tú estás visitando. Entonces no creo que tu objetivo sea, mira, me voy al aeropuerto y ahora sí me voy a quedar aquí a vivir. O no creo que esa sea tu principal atracción de visitar una nación. O que bueno, puede haber gente, tal vez sí, pero no creo que sea el de las grandes mayorías que digan, uy, yo nada más voy a ver el aeropuerto y ahí me quedo a vivir un rato y por eso solamente voy a México. No, la mayoría de las personas que vienen a nuestro país vienen por el apartado de turismo. Esto significa que se van a las playas de nuestro país, se van a las zonas arqueológicas de México, pero pues los aeropuertos no es algo que se enfoquen. Y aún así, o sea, se ha mostrado parte de las instalaciones y no se ven instalaciones que sean de tercer mundo como han venido suponiendo, de, ay, se van a ver la lámina ahí bien feito. No, o sea, se han mostrado imágenes que demuestran que no es lo que plantean ciertos grupos. Pero bueno, les repito, cada grupo va a poner su posicionamiento conforme mejor le corresponda o conforme mejor le convenga. De cualquier forma, no me queda otra cosa que decir. Si esta información les agradó, me puedes dejar un like, un comentario, suscribirse. Y nada, nos veremos muy pronto. Gracias por ver esto. Hasta luego y adiós.